Estimados estudiantes champañistas, una vez más les saluda su profesor Raúl. El día de hoy hablaremos sobre las leyes de Newton y el DCL, que se llama diagrama de cuerpo libre. Muy bien, dejamos de lado ya todo lo que está relacionado con el movimiento, para dedicarnos esta vez a comprender las fuerzas que intervienen en un fenómeno que más adelante lo vamos a unir con el movimiento y llegaremos a otra conclusión, como es el caso de la dinámica. Pero vamos a conversar un poquito sobre las leyes de Newton. Newton, dentro de sus leyes, encontramos tres. La ley de la inercia, la ley que define la fuerza, o también se le conoce como ley de la aceleración, y la ley de acción y reacción. Ley de la inercia, ¿qué me da a entender? Que todo cuerpo permanece en un determinado estado, al menos que sobre este cuerpo actúe una determinada fuerza, que logre cambiar de la forma o en la posición en la cual se encuentra. Mientras no actúe esta fuerza, el cuerpo por inercia sigue en un determinado lugar. Con la siguiente ley, que es ley de la que define la fuerza o ley de la aceleración, es decir, que cuando nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo que posee una masa, esta produce movimiento. Entonces, esta prácticamente es la fuerza que va a provocar el movimiento. ¿Okay? Y la ley de acción y reacción, obviamente, su mismo nombre dice, cuando nosotros aplicamos una fuerza con una determinada intensidad, con la misma intensidad también recibimos su efecto. Muy bien, debemos tomar en cuenta, chicos, que las fuerzas es una magnitud física vectorial que aparece en la interacción entre cuerpos, es decir, del contacto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de producir cambios de velocidad, con la finalidad de producir cambios de forma, ¿sí? Y que obviamente se puede dar a distancia o de manera o en forma de contacto, por ejemplo, ¿no? Una forma de contacto vendría a ser cuando nosotros tomamos un cuerpo y con nuestra fuerza empujamos un determinado bloque. Y la fuerza también se puede dar a una determinada distancia. Aquí podemos aplicar la fuerza gravitatoria, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. La fuerza se mide en una unidad que vamos a llamar nosotros Newton. También podemos decir que las fuerzas utilizan un instrumento de medida que se llama el dinamómetro. La fuerza se representa a través de un vector. Por lo tanto, una fuerza también tiene componentes y podemos utilizar diferentes casos. Hay diferentes tipos de fuerza que nosotros vamos a señalar y que debemos conocer para poder comprender. Aquí vamos a algunas de las clasificaciones. Por ejemplo, una fuerza puede importantísima, puede considerarse como el peso. El peso es una fuerza completamente vertical. Aparece por acción y efecto de la gravedad. La fuerza de atracción que tiene la Tierra para atraer a todos ellos hacia su centro. Es una fuerza siempre vertical, no importa la posición y la forma en la que se encuentra el cuerpo. Luego tenemos las fuerzas internas, como por ejemplo la reacción, llamada normal o fuerza de contacto. Es una fuerza que siempre actúa de manera perpendicular entre el cuerpo y la superficie donde se encuentra reposado. La tensión de una cuerda, o simplemente tensión, es una fuerza que actúa siempre y cuando este cuerpo se encuentre atado o unido a una cuerda o un cable. Muy bien. Ahora hablaremos sobre el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre prácticamente viene a ser un esquema. En este esquema aparecen flechas. Estas flechas son vectores. Estos vectores son fuerzas. ¿Qué fuerzas representamos ahí? Las fuerzas que nosotros hemos mencionado. El peso, la tensión, la reacción, alguna fuerza externa que mi problema tenga. ¿Ok? Esas son las fuerzas que nosotros dibujamos a través de un esquema. Vamos a ver algunos ejemplos. Hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera y del bloque. Aquí tengo dos cuerpos. Por lo tanto, voy a tener dos diagramas de cuerpo libre de cada uno de ellos, tanto de A como de B. Empecemos primero identificando alguna de las fuerzas importantes. Le damos solución y decimos, esta flecha señala el peso. El peso siempre va a estar presente en cada uno de los cuerpos. Aquí también tengo un peso. ¿Con qué símbolo nosotros identificamos al peso? Con W. Sin embargo, vemos que la esfera B está en contacto con una superficie. Entonces, al estar en contacto, aparece una fuerza normal, que nosotros llamaremos con N. Esta fuerza normal siempre forma 90 grados.
Pero también podemos darnos cuenta que la esfera está unida a través de un cable. Esta es una polea. Y también tenemos otro cable que une al bloque A. Entonces, por aquí aparecen las tensiones. Entonces, ahora, al momento de representar mi diagrama de cuerpo libre, tengo que aislarlo, hacerlo de manera separada. Primero para la esfera y luego para el bloque. La esfera, ¿qué fuerzas presenta? Presenta su peso, presenta su normal y presenta su tensión. Dense cuenta que no estoy cambiando la dirección, estoy simplemente trasladando, tal cual el dibujo lo estoy representando aquí, pero esta vez sin el sistema, sin el objeto, sin el cuerpo. Luego hacemos lo mismo con el bloque. El bloque tiene dos fuerzas, una es el peso y la otra es la tensión. Y de esa manera nosotros hemos realizado nuestro diagrama de cuerpo libre para ambos cuerpos. A continuación, realizar o hacer un diagrama de cuerpo libre de la esfera. Esta es una esferita, la superficie es lisa, significa que no presenta fricción. Entonces nosotros le damos solución y hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo primero, el peso, W. Vemos que hay una cuerda y vemos que hay un contacto con la superficie. La cuerda es una tensión y el contacto con la superficie vendría a ser la fuerza normal. ¿Ok? No siempre, como han visto en el ejemplo anterior, van a haber normales, no siempre hay tensiones. Depende de las características que tenga cada uno de los problemas. Entonces, ahora sí, este gráfico tengo que representarlo acá. Siempre en un diagrama de cuerpo libre, todas parten de un punto en común y todas las fuerzas salen de ese punto. Si este es el punto de intersección, aquí debe de estar la otra fuerza, que es la tensión. Aquí debe estar la otra fuerza, que es la normal. Dense cuenta, todas parten de un punto y todas salen. Y ese sería mi diagrama de cuerpo libre para el problema número 2. Muy bien. A continuación tenemos otro ejemplo. En este caso tenemos una esferita que está posicionada sobre tres superficies, una horizontal, una vertical y una oblicua, que forma 60 grados. Al darle solución, primero identificamos lo más práctico, que es el peso, lo hemos señalado con W. Luego tengo tres reacciones, porque tengo tres superficies y las tres están en contacto. Empezamos con una de ellas, fuerza normal, luego viene la otra, fuerza normal, y finalmente la otra, fuerza normal. El orden no importa. Podemos de repente llamarle que superficie A, fuerza normal A, superficie B, fuerza normal B, superficie C, fuerza normal C. Lo importante es que podamos identificar y no nos confundamos. Es fuerza normal porque forma 90 grados, siempre entre el cuerpo, el punto de contacto y la superficie. Muy bien, entonces ahora sí lo representamos. El W, tenemos la normal, siempre parten de un punto, ¿sí? Salen, una normal. Tenemos la otra normal, la vertical, y la otra normal, la oblicua. Y de esta manera nosotros hemos desarrollado nuestro diagrama de cuerpo libre para la siguiente esfera. Hay un ejemplo más. Siguiente situación. En este caso tenemos dos bloques. Es un bloque fracturado, pero tiene dos partes. Cada uno de ellos son dos cuerpos independientes. Entonces realizamos el diagrama de cuerpo libre. Le damos solución, el peso, le damos solución, el otro peso. Ahí está. Esto es una fuerza externa, por ejemplo. Ya no tengo que deducirlo porque el problema ya lo menciona. Vemos que cada uno de ellos hace contacto con la superficie, pero entre ellos también hacen contacto. Entonces primero señalamos la reacción, que es la normal, la reacción, que vendría a ser la otra normal, y la fuerza de contacto entre ellos, que lo he señalado de color verde, que se llamaría fuerza de contacto. Una fuerza de contacto, no nos olvidemos, es una fuerza de reacción, es una fuerza normal. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, hagamos el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Hablemos del bloque 1. El bloque 1 tenemos su peso, todos parten del punto, tengo su normal y tengo la fuerza externa que está aquí y la fuerza de reacción. La fuerza externa F, todas salen del punto, no nos olvidemos. Lo único que he hecho es trasladarlo un poquito más hacia la derecha, pero todas coinciden en un punto en común. Y tengo la fuerza de reacción, que tendría esa dirección, y lo hemos llamado R. Este es un bloque que tiene 4 fuerzas. Hablemos del otro bloque, el bloque número 2. El bloque número 2, ¿qué elementos tiene? Su peso, tenemos su fuerza normal, todas parten de un punto, y la fuerza de reacción, que tendría este sentido. No nos olvidemos que esta recibe la reacción de la masa 2 y esta recibe la reacción de la masa 1.
por eso tienen esa dirección. Y ahí tendría el esquema o diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Como ustedes se pueden dar cuenta, jóvenes, esto es un tema en el cual no encontramos fórmulas, simplemente un criterio gráfico que debemos de considerar e interpretar. De todas maneras, si la duda persiste, desde aquí ya te hago la invitación a la clase en la plataforma Zoom que tendremos la próxima semana. A seguir estudiando, chicos, bendiciones, cuídense, gracias.